Muy buenas amigos, hoy vamos a conocer y probar el coche 100% eléctrico más vendido de China. Y no es un modelo de Tesla ni de NIO, sino el Wuling Hongguang Mini EV. Un pequeño vehículo que ofrece lo fundamental para muchas familias e individuos a un precio muy competitivo. Antes de empezar, una aclaración muy importante. Esto no es publicidad y nadie nos paga ni nos da ningún tipo de recompensa por hacer este vídeo. Bueno, a lo mejor pillamos unos caramelos de ahí del mostrador, pero nada más. Este coche se anunció en mayo de 2020 y salió a la venta a finales de julio. Tuvo un recibimiento muy bueno prácticamente desde el comienzo y en los primeros 3 meses de 2021 ha superado en ventas al Model 3 de Tesla, alcanzando el primer puesto a nivel nacional. Las cifras pueden variar bastante entre unas fuentes y otras, pero varios medios hablan de hasta 96.000 Wuling Hongguang Mini frente a 52.000 Tesla Model 3, una ventaja considerable. Pero es que este minicoche chino ha nacido de un grupo de empresas que lleva ya muchos años produciendo algunos de los vehículos de gasolina más exitosos del gigante asiático. En nuestro primer vídeo sobre el mundo de los coches en China, publicado hace ya 2 años, ya os hablamos de algunos de sus modelos que andaban entre los más vendidos. Por ejemplo, este de aquí es un clásico de las carreteras de este país y se le ha dado 1000 usos. Nosotros los llamamos Mianbao Che, que significa coche de pan. Claro, porque su forma les recuerda a un paquete de pan de molde. O sea, si has estado en China, me atrevo a decir que has tenido que ver un modelo de estos, porque también son muy económicos. Este cuesta menos de 4.500 euros y va muy bien para trabajar. De todos modos, el que más están vendiendo ahora, recordemos que son modelos de gasolina, es este, que es de gama algo más alta y cuesta 7.200 euros, 8.600 dólares. También tienen esta furgoneta, que es algo más amplia, con capacidad de hasta 8 personas y cuesta algo más de 6.000 euros. Y hasta se atreven con un pickup que nos ha llamado bastante la atención. No me digáis que no molaría ir a grabar los vídeos con él. Cuesta 8.000 euros y es muy asequible en comparación con los modelos de marcas extranjeras. Por supuesto, también hay marcas chinas muy caras, ya lo vimos en el vídeo de NIO, pero estos están dirigidos al bolsillo de la mayoría y parece que es una estrategia que les va bien. 它的1月份的销量是3.6万台，然后总共上市200天，它是超过了20万的一个销量。然后的话就是说，我们这个车的话，它分3个车型，然后有4个颜色。3个车型的话，它分别是28800的一个轻松款，33000的一个自在款，然后还有一个是39000的一个悦享款。就是说，轻松款还有自在款，它都是续航里程是120公里的。然后39000的悦享款呢，它的续航里程是170公里的。就是说，在28800还有一个32800这个配置上面的话，28800的轻松款是没有冷空调，只有热空调。然后的话，还有一个屏幕没有，就是说没有这么多信息啊。您可以来拍一下这个信息。然后它的120的续航里程大概是它的一个充电时间大概是6.5个小时到8个小时，然后170的一个充电时间是9到12个小时，可以从0%直接充满。它这个使用成本在这里，包含了一个制造成本在这里，还有一个价格在这里说的话，它的不会带有一个快充的一个充电电机。就是说充电插座我们是免费送的，但是它中间会产生什么费用呢？第一，它要有一个小区物业的一个同意书，然后第二个的话就是说你要有一个专门的固定车位，让它能安装这个充电插座。像村里面的、农村里面的一个自建房，它是不需要的，你直接从家里随便拖一根线接出来就可以了。3个价的话，主要的话我们现在卖的最多是33000跟39000的，其实都差不多。所以的话，28800的我们这边厂家这边生产的比较少。如果是说像长沙、武汉还有重庆这种地方，那不可能，这个车基本上是卖不动的。顾客类型是什么？就是说在我们厂家这边统计过啊，90后占73%。然后在这73%里面有60%多的一个客户为女性用户，然后基本上的话，它的一个主要的用途只有2点，一个是接送小孩，还有一个是3天班单独。那一般很多人买这个车是第一台车还是第二台车？第二台车。第二台车。对。Por cierto, esta marca es fruto de la cooperación entre 3 empresas, a ver si las digo bien: la Shanghai Automotive Industry Corporation, la Guangxi Automobile Group y la estadounidense General Motors. Y lo llamativo aquí es que las 2 primeras compañías, que poseen más de la mitad de la empresa, no son privadas, sino de propiedad estatal. Bueno, en realidad la General Motors tuvo que ser rescatada con dinero público durante la administración de Obama y ahora mismo no lo sé, pero durante un periodo
fue técnicamente una empresa pública. O sea, una vez más nos encontramos con que el modelo eléctrico más vendido de China no es el resultado de la iniciativa privada, sino de la iniciativa estatal, porque esto ya ocurrió previamente con algunos modelos de la pequinesa BJEV. Y esto lo comento en primer lugar porque a muchos se les olvida y en segundo lugar porque a lo mejor es algo muy a tener en cuenta para los países que quieran desarrollar esta industria. En China hay un montón de triciclos y minicoches eléctricos fabricados por empresas que en algunos casos producen a lo grande y en otros no son más que pequeños talleres que montan los vehículos de forma casi artesanal. Nosotros llevamos por lo menos un año preguntándonos si esos triciclos y minicoches eléctricos han llegado para quedarse o si solo son parte de una fase de transición hasta que todo el mundo pueda permitirse un coche normal, entre comillas. Y al ver este coche nos da la impresión de que podría ser una alternativa muy a tener en cuenta para la movilidad en pequeños y no tan pequeños trayectos. A diferencia de otros vehículos de 3 o 4 ruedas que hemos visto, como por ejemplo el del abuelo de Lele o el de su tío, este sí nos da la sensación de que es un coche pequeño, pero un coche a fin de cuentas. Los comerciales del concesionario insisten mucho en que lo compran sobre todo mujeres, pero yo no me sentiría menos hombre por conducir este cacharro. Ahora veremos qué se siente. Bueno, en realidad yo ya he probado un minicoche eléctrico antes y tengo que decir que son bastante divertidos. En mi caso al menos, al ser más pequeños y más baratos, hacen que conduzca más tranquilo, más suelto, vamos a decir. Lo que te gastas en electricidad con esto es de risa. Oficialmente en China, por cada 100 kilómetros son 60 céntimos de euro, 80 céntimos de dólar, que en realidad luego puede ser hasta el doble, pero sigue siendo muy barato para los chinos. Este modelo no goza de las mismas ayudas que otros porque no llega a 300 kilómetros de autonomía, pero aún así también está exento de ciertos impuestos cuando lo compras. Vale, pues ya ha llegado el momento de probar. Empieza Lele, como de costumbre. ¿Vamos solos? Oye, que nos dicen que tiremos solos. Pensábamos que íbamos a ir con un acompañante. Pues muy bien, ¿no? Sí. Venga, vamos. ¡Qué rápido! ¿A dónde vamos? Cuidado, que tiene nervio, ¿eh? Tú mira para adelante, ¿eh, Lele? No mires a la cámara. Es mucho mejor que el coche de mi abuelo. ¿Pero tú has conducido su coche, Lele? Sí, una vez, pero no me gustó nada. ¿Por qué? Porque no era un coche cómodo y no es muy seguro. Más rápido. No está nada mal, Javi. ¿Me compras uno? Hombre, te lo puedes pagar tú, que también trabajas, ¿no? A ver, ya sabéis que yo no soy muy alto, pero aquí voy muy cómodo. Se pueden echar los asientos para atrás y tengo espacio de sobra para las piernas. ¿Cómo lo ves, Lele? Creo que para la ciudad está muy bien. Señorita, creo que debería pisar un poco menos el acelerador, ¿eh? Sí, ¿no? Es que todavía no sé cómo controlar esto. ¿Tiene super velocidad como el mío? No, pero con esto ya vale. Dale a la bocina a ver cómo suena. No está mal. En este país es muy importante tener una buena bocina y saber usarla, ¿eh? Ahora me toca a mí, a ver qué tal. Mola. A ver el freno. Está bien. Uy, la polis. Vamos a disimular que está la polis ahí. ¿Escucháis ese ruido? Pues no es que haya un problema con el motor, es solo una medida de seguridad para avisar a los peatones. Si acelero, si paso de 30, se va. Ya no suena. Es extremadamente fácil de conducir, solo tiene 3 opciones: pa'lante, para atrás y parada. Vamos a pasar, este tío está aquí. Es muy ágil, ya veis. Con lo pequeño que es este coche, si fuésemos un poco macarras, podríamos colarnos en el atasco, ¿eh? Hay unos cuantos huecos aquí. Y ya si se te escapa la rueda un poco para el carril de emergencia, haces milagros con esto. Entro y paso. Sí, señores. Ya está. Entro y paso. ¡Uy! Aquí hay otro más espabilado que yo, en la moto. ¡Uy, qué jaleo hay aquí con la obra! ¡Uy, qué jaleo con la obra! Yo puedo meterme por aquí, ni un problema, me da igual, porque como no cuesta nada el coche, y además no es mío. ¿Que le echamos el pique al BMW? Hemos adelantado al BMW sin problemas, es que ya veis que en la ciudad no hace falta tener no sé cuántos caballos. Voy a meterle un poquito de zapatilla. No tiene chicha, pero va, 60, ya está.
Pues es lo que decía Lele, está muy bien para la ciudad. Es que ¿para qué quieres más si vamos a estar un montón de rato esperando en los semáforos? Y luego, para lidiar con los atascos y para aparcar solo tiene ventajas. Ojo, que también tiene música, ¿eh? No la hemos puesto para que no salte el copyright en YouTube, pero tiene un USB y pones lo que te dé la gana. En cuanto a seguridad, este todavía no tiene airbag, pero el nuevo modelo, el Macarón, sí. Macarón no, hombre, para España tendrían que llamarle Macarrón o Macarra directamente, que es en lo que te convierte en este tipo de coches en la carretera. Es que vas tan ligero, tan suelto con esto. Sospecho que el coche puede entregar potencia más de golpe, pero lo tendrán limitado para evitar problemas. Además tiene un indicador aquí que te dice cuándo está utilizando la batería y cuándo se está cargando por la inercia. Cambia de rojo a verde. Rojo cuando estás gastando batería, verde cuando se carga. Vamos a poner el aire un poco. Este es el modelo de 33.000 yuanes, que serán 4.000 y pico euros, ¿no, Lele? Más o menos. Uy, te están llamando. ¡Uy! Es que nos hemos pasado del límite de tiempo. Acaban de llamarle a Lele y le han dicho que se nos ha agotado el tiempo de prueba. Es que ya os hemos dicho, esto no es publicidad, nosotros somos como otros clientes en potencia más. Y por lo visto hay gente esperando. De todos modos, si un día nos quieren patrocinar para que este sea el coche con el que grabamos nuestros vídeos, pues por nosotros encantados. Así de paso nos volvemos un poco más ecológicos también. Y además ahora van a sacar un modelo descapotable que tiene una pinta muy chula. Bueno, hala, ya estamos. A ver, una aclaración que nos han explicado ahora. No es que el coche tuviese la salida limitada, sino que lo estábamos conduciendo en modo económico. Por lo visto también tiene un modo deportivo con más potencia. Pero bueno, al BMW lo hemos adelantado igual. De todos modos, nosotros estamos de acuerdo en que seguramente este modelo tendrá éxito, sobre todo como segundo vehículo de las familias. Pero en muchos casos seguro que al final se usa más que el primero. Ya sé que a lo mejor muchos estaréis pensando, bueno, es un coche muy humilde y hasta se ve un poco soso, pero hay clientes que los están personalizando con resultados bastante sorprendentes. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!